Recientemente, un suceso de naturaleza mística tuvo lugar en el santuario venerado, ubicado en el corazón del recinto de la mezquita de Al-Aqsa. La revelación que los líderes religiosos hallaron bajo el santuario ha sacudido al mundo entero. Una criatura enigmática fue descubierta habitando bajo el santuario sagrado, residiendo allí durante siglos. Aún estamos en búsqueda de respuestas sobre la razón detrás de la aparición de esta criatura singular. ¿Qué tipo de ser es este? ¿Es este evento una manifestación divina indicando que el fin está cerca? Los insto a seguir viendo hasta el final del vídeo para comprender qué sucede en este lugar sagrado, reconocido como Tierra Santa por tres religiones principales: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Jerusalén es el principal destino para innumerables devotos religiosos, quienes acuden diariamente para honrar el sagrado corazón de la ciudad. La cúpula de la roca, coronando el monte del templo en el casco antiguo, es un monumento emblemático. Este majestuoso templo simboliza la unión entre diferentes credos. Su significado trasciende su ubicación física en la antigua ciudad de Jerusalén, en Israel. La presencia de la cúpula de la roca es un testimonio vivo de la armoniosa coexistencia entre las principales religiones del mundo en este sagrado enclave. A pesar de la apariencia tranquila de la cúpula de la roca, se produce un cambio sorprendente mientras los creyentes se sumergen en sus plegarias. De repente, surge una amenaza inesperada cuando las serpientes se deslizan desde los rincones del templo, provocando caos. El temor se apodera de los fieles, transformando el entorno antes apacible en una escena de disturbio. La combinación de rituales sagrados y la intrusión repentina del peligro crea una atmósfera realista, dejando a todos en un estado de miedo y alerta. Este incidente subraya la imprevisibilidad que puede perturbar la tranquilidad, incluso en los lugares más sagrados, revelando un aspecto inesperado de esta venerada ceremonia. Este evento genera preocupación sobre el significado detrás de este fenómeno anormal. Las serpientes tienen un papel destacado en la Biblia y el Corán, lo que sugiere que podría ser una señal divina. ¿Qué representa la serpiente en las Escrituras? La serpiente se presenta como un símbolo complejo y universal que abarca una amplia gama de significados. El simbolismo de la serpiente aborda temas de muerte, destrucción y el mal, proyectando una esencia penetrante que aprovecha los miedos primarios. Además, la serpiente puede encarnar el concepto de veneno, tanto literal como metafóricamente. Esta representación de múltiples facetas trasciende las fronteras culturales y se entrelaza a través de mitologías y narrativas religiosas en todo el mundo. Ya sea percibida como un presagio de fatalidad o una metáfora de peligros ocultos, las complejidades de las serpientes subrayan su significado. Pero, ¿sabes cuál era el papel de la serpiente en Génesis capítulo 3? Satanás aparecía como una serpiente que poseía o engañaba a Adán y Eva, haciéndoles creer que era la serpiente quien les estaba hablando. Sin embargo, las serpientes no tienen la habilidad para hablar. Según Apocalipsis capítulo 12 versículos 9 y 22, ambos describen a Satanás como una serpiente. Él agarró al dragón, esa serpiente antigua que es él o Satanás, y lo ató por 1000 años. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 22, se menciona que el gran dragón, también conocido como Satanás, fue arrojado hacia abajo junto con la antigua serpiente que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra junto con sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, sin embargo, la serpiente, un símbolo cargado de dualidades, encapsula un rico tapiz de significados. A menudo asociada con nociones de muerte, destrucción y malevolencia, la complejidad de la serpiente se extiende hasta abarcar atributos positivos en diferentes contextos culturales y mitológicos. Por ejemplo, la serpiente puede representar el bien, actuando como símbolo de cambio y renacimiento, especialmente en su proceso de mudar la piel. Este proceso de muda sirve como metáfora de la transformación, la renovación y la naturaleza cíclica de la vida. En el simbolismo cristiano, la serpiente desempeña un papel crucial en la narrativa de la tentación y la caída en el jardín del Edén. Paradójicamente, en el contexto de las enseñanzas de Jesús y la profecía de su regreso, el simbolismo de la serpiente experimenta un cambio profundo, convirtiéndose en una metáfora de la curación, la redención y la promesa de renovación.
Las serpientes son un símbolo poderoso que resuena con temas de resurrección y renovación espiritual en la fe cristiana. Esto puede resultar confuso, pero podemos tener la certeza de que, incluso si Satanás hace su aparición en este mundo, Jesucristo vendrá inmediatamente para salvar a sus hijos y a la tierra. La próxima llegada de la guerra entre Jesucristo y Satanás lleva consigo el peso del conflicto espiritual, que exige la participación activa de los fieles. Como hijos de Jesús, se nos insta a contribuir a esta lucha, metafóricamente eliminando las serpientes escondidas bajo el sagrado santuario. Este acto simbólico se percibe como un esfuerzo conjunto para aliviar las cargas sobre los hombros de Dios. Es un llamado a los creyentes para participar en la guerra espiritual. Esto subraya el concepto de responsabilidad compartida y la lucha contra las fuerzas del mal, retratando a los creyentes como participantes esenciales en la lucha divina para marcar el inicio de un reino de bondad y victoria sobre las fuerzas de la oscuridad. El destructor de serpientes es el Señor Jesús. Él es quien derrota al dragón, y un día, cuando establezca su reino en este mundo, toda la creación, incluidas las serpientes, será restaurada a su estado natural e inofensivo. Los niños podrán jugar cerca de la guarida de las cobras, y los pequeños podrán llegar hasta el nido de las víboras, que no causarán daño ni destrucción en mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías capítulo 18, versículos 9. No solo Jesús nos ofrece señales. En la antigua ciudad de Jerusalén, una vez dio una señal en la Kaaba, un sitio sagrado donde los musulmanes se dirigen hacia una serpiente gigantesca que apareció en la Meca durante la peregrinación del Hajj, generando terror e incertidumbre entre los peregrinos musulmanes. A través de este evento, Jesucristo señala que el Islam, el cristianismo y el judaísmo deben unirse para enfrentar los desafíos venideros. Sin embargo, los musulmanes ignoraron la señal, ya que no consideran a Jesús como un Dios. Para ellos, Jesús es solo un profeta. Jesús nos advierte sobre el anticristo. ¿Qué sucede si les digo que el anticristo ya ha hecho su aparición en la tierra, especialmente en el sistema de gobierno? El opuesto polar de Cristo es el anticristo, considerado como su adversario final según la tradición cristiana. Se cree que gobernará de manera terrible antes del juicio final. El término anticristo apareció originalmente en las cartas de Juan, y los manuscritos medievales ofrecen un relato detallado de la vida y el gobierno del anticristo durante casi 2 milenios. Se le atribuye a varios individuos y grupos. Las frases anticristo y precursor del anticristo han sido y siguen siendo objeto de controversia. Jesús sabía de esto y por eso advirtió que siempre habría muchos falsos profetas y maestros engañando a la gente. Estas advertencias nos recuerdan a un hombre llamado Rabino Shlomo Yehuda, que ha estado circulando en las redes sociales, y otros lo han apodado Elías o el Mesías. Yehuda Daviri parece ser un verdadero prodigio, ya que ha memorizado la Torá y otros escritos judíos importantes desde que era joven, pero está causando gran controversia dentro de su propia secta. El 99% de los israelíes nunca han oído hablar de él, y los cristianos están difundiendo información errónea sobre él. En los medios y en Israel, los judíos no consideran a Rabí Shlomo Yehuda como el Mesías, como lo demuestra el hecho de que ningún israelí o medio de comunicación judío haya informado haber encontrado al Mesías. Ninguna persona judía cree que él sea el Mesías, ya que no cumple con los criterios judíos para serlo. De todos modos, la concepción cristiana del anticristo se originó en las tradiciones judías, particularmente en el libro de Daniel de la Biblia hebrea, escrito alrededor de los 167 a.C. Este libro predijo la venida de un perseguidor final que hablaría grandes palabras contra Dios y perseguiría a los fieles, intentando cambiar los tiempos y las leyes. Los eruditos coinciden en que el autor de Daniel estaba aludiendo al gobernante helenístico contemporáneo de Palestina, Antíoco IV Epífanes, quien intentó imponer el helenismo en Judea. Sin embargo, como Antíoco no fue nombrado explícitamente, los lectores posteriores pudieron aplicar la predicción en Daniel a cualquier perseguidor. Los primeros cristianos, influenciados por las profecías de Daniel, interpretaron al anticristo como una figura escatológica que se opondría a Cristo al final de los tiempos.
Los primeros cristianos aplicaron la noción del anticristo a los emperadores romanos que perseguían a la iglesia, en particular a Nerón, quien reinó del 54 al 68 después de Cristo. Los 4 textos del Nuevo Testamento que alimentaron la creencia cristiana en el anticristo fueron las 2 primeras epístolas de Juan, el Apocalipsis y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Estos 3 primeros escritos datan del final del siglo I después de Cristo. El último fue escrito por el apóstol San Pablo poco después del año 50, o por uno de sus discípulos inmediatos, unos 20 o 30 años después. Ni la segunda carta a los tesalonicenses ni el Apocalipsis utilizan el término anticristo, pero ambas obras se refieren a un perseguidor futuro, que parece ser la misma figura mencionada en la primera epístola de Juan. Esta introduce una distinción importante entre el anticristo que vendrá y los muchos anticristos que ya están activos en el mundo. Esta distinción no solo permitió a los creyentes denigrar a sus contemporáneos como anticristos, sin tener que identificar a un individuo específico como el anticristo, sino que también les permitió identificar al cuerpo del anticristo como una colectividad existente en el presente, destinada a tener su momento de triunfo en el futuro. La figura del anticristo ha sido objeto de especulación y temor a lo largo de la historia del cristianismo. En las primeras comunidades cristianas se percibía su llegada como un evento catastrófico, un adversario supremo que se levantaría para desafiar el orden divino establecido por Dios. En los textos bíblicos, como el Apocalipsis y las epístolas de Pablo, se describen detalles de este personaje ominoso, cuya maldad y engaño serían tan poderosos como para amenazar la fe misma. El libro del Apocalipsis, atribuido a Juan el apóstol, presenta imágenes vívidas y simbólicas del fin de los tiempos, incluida la aparición del anticristo. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, se le describe como la bestia que sube del abismo, mientras que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, es representado como la bestia que sube del mar. Estas metáforas evocan la idea de una fuerza maligna y destructiva que surge de lo desconocido y amenaza con arrastrar a la humanidad hacia la perdición. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo advierte a los creyentes sobre la venida del hombre de pecado, también conocido como el anticristo. Se le describe como aquel que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración. Esta figura se presenta como un usurpador que busca reclamar para sí mismo la posición divina y engañar a las personas con señales y prodigios falsos. La derrota final del anticristo está profetizada en varios pasajes bíblicos, como Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, donde se dice que será arrojado vivo al lago de fuego que arde con azufre. Este destino trágico es el resultado de su rebelión contra Dios y su intento de usurpar su autoridad. A través del poder de Cristo, el anticristo será derrotado y su reinado de terror llegará a su fin. A lo largo de los siglos, los teólogos y comentaristas han elaborado diferentes interpretaciones sobre la identidad y la naturaleza del anticristo. Algunos han visto su figura encarnada en líderes políticos o figuras históricas, mientras que otros lo han interpretado como un símbolo del mal en el mundo. Independientemente de estas interpretaciones, la idea del anticristo sigue siendo una fuente de fascinación y especulación para muchos creyentes, quienes ven en su llegada un signo de los tiempos finales y el advenimiento del juicio divino. En la Edad Media, la figura del anticristo adquirió nuevas dimensiones a través de obras como la Carta de Azzo, atribuida a un monje llamado Azzo de Montier-Ender. Este tratado proporcionó detalles adicionales sobre el anticristo, basados en la idea de que era el opuesto oscuro de Cristo. Se creía que su nacimiento sería una parodia maligna del nacimiento virginal de Jesús, concebido no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu demoníaco. Esta visión del anticristo como un reflejo pervertido de Cristo refleja la creencia medieval en la dualidad cósmica entre el bien y el mal. Se le veía como el antagonista supremo, cuya llegada desencadenaría eventos apocalípticos y marcaría el fin de la historia humana según se conoce. Aunque las interpretaciones y representaciones del anticristo han variado a lo largo del tiempo, su papel como símbolo del mal y la falsedad sigue resonando en la conciencia colectiva, recordando a los creyentes la importancia de mantenerse firmes en su fe y vigilantes contra las fuerzas de la oscuridad. El anticristo será, como comúnmente se observa en la Edad Media,
lleno de maldad desde el momento de su concepción. Tanto Cristo como el anticristo nacen de los judíos, pero el anticristo nacerá de la tribu de Dan, la víbora en el camino. Crecerá en la oscuridad y comenzará su ministerio abierto a los 30 años, ganando seguidores, dando señales y realizando milagros. Sin embargo, estos supuestos milagros del anticristo serán solo trucos, opuestos a los de Cristo. Su reinado triunfante nunca será claramente distinguido desde el inicio de su ministerio y durará 3 años y medio. En contraste con Cristo, el anticristo vendrá a Jerusalén y será aclamado y reverenciado por los judíos. Durante su reinado, construirá el templo y se sentará en el trono de Salomón, en una inversión sacrílega del sacerdocio justo y la realeza justa. Convertirá a los gobernantes de la tierra a su causa y perseguirá terriblemente a los cristianos. Habrá gran sufrimiento, como Jesús profetizó en Mateo capítulo 24, versículo 21, y llegarán los 2 grandes profetas, Enoc y Elías, para predicar contra el tirano y consolar a los elegidos. Sin embargo, el anticristo los matará al final de los 3 años y medio asignados. Será destruido por el poder de Cristo, después de lo cual vendrá el juicio final y el fin del mundo. Joaquín de Fiore, un importante pensador medieval, formuló una visión de las sucesivas persecuciones pasadas y futuras de la Iglesia cristiana. Identificó a Nerón, Mahoma y Saladino como precursores del gran anticristo. En cuanto al gran anticristo, según Joaquín, será la encarnación de los peores males surgidos de la sociedad. Se espera que aparezca otro enemigo de Dios después de su muerte, llamado Gog, aliado o idéntico a las fuerzas enemigas de Gog y Magog, que librarán la batalla final con los santos después del milenio y antes del juicio final. El concepto del anticristo ha sido objeto de una evolución significativa a lo largo de la historia del cristianismo. Inicialmente, se le percibía como un individuo ominoso que surgiría en algún momento futuro para desafiar el orden divino establecido por Dios. Sin embargo, con el tiempo, esta percepción ha cambiado y el anticristo ha llegado a ser visto como más que una sola persona, siendo considerado ahora como una manifestación colectiva del mal en el mundo. Uno de los cambios más significativos en la interpretación del anticristo se atribuye a Martín Lutero, quien popularizó la idea de que la institución del papado, en lugar de un papa específico, era el anticristo. Para Lutero, cualquier entidad que se resistiera o negara el señorío de Cristo podía ser considerada como encarnación del anticristo. Esta visión amplía el concepto del anticristo más allá de la figura de un individuo singular y lo convierte en una representación más abstracta del mal que puede manifestarse de diversas formas en el mundo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 se sugiere la idea de que el anticristo puede ser interpretado como una entidad o sistema diabólico, más que como una sola persona. Este pasaje bíblico habla de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo, lo que sugiere una asociación con un sistema de oposición al plan divino desde tiempos antiguos. Esta interpretación refuerza la noción de que el anticristo no es simplemente un individuo, sino más bien una fuerza maligna que ha estado presente a lo largo de la historia y que puede manifestarse de diversas maneras en diferentes contextos. La relación entre la religión y el cambio climático también ha generado reflexiones interesantes sobre el concepto del anticristo. Algunos han interpretado los desastres naturales y los cambios ambientales como signos de juicio divino, sugiriendo que el anticristo puede estar involucrado en eventos que afectan el mundo físico. Esta perspectiva plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad humana en el cuidado de la tierra, como se destaca en diversas escrituras religiosas que enfatizan la importancia de ser buenos administradores de los recursos naturales que se nos han confiado. La convergencia de la ciencia y la religión en el contexto del cambio climático promueve un enfoque holístico para abordar los desafíos ambientales. Este enfoque reconoce la importancia de los datos científicos y los principios éticos en la gestión ambiental, al tiempo que integra valores religiosos que enfatizan la responsabilidad moral hacia el mundo natural y las generaciones futuras.
En algunas creencias escatológicas islámicas, el anticristo también desempeña un papel central. Se profetiza una gran lucha entre musulmanes liderados por Almi y una coalición de judíos y otros no musulmanes liderados por el anticristo. Esta narrativa refleja el conflicto final entre la religión y la corrupción, con temas de intervención divina, justicia y eventual triunfo de la verdad sobre el mal. En este sentido, el concepto del anticristo trasciende las fronteras religiosas y culturales, siendo una figura que evoca reflexiones profundas sobre el bien y el mal, la justicia y la redención en el contexto de las creencias apocalípticas y escatológicas. El pasaje de Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 y 16, ofrece una imagen poderosa de la segunda venida de Jesús, retratándolo como un guerrero celestial montado en un caballo blanco. Este simbolismo evoca la idea de victoria y pureza, con Jesús preparado para enfrentarse a las fuerzas del mal en una guerra cósmica. La descripción de una espada afilada y una llama en sus ojos subraya su autoridad divina y su papel como juez justo en el juicio final. Esta visión apocalíptica de Jesús como conquistador y salvador resuena en toda la tradición cristiana, recordando a los creyentes la promesa de redención y justicia al final de los tiempos. La parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, versículo 24 y 30, proporciona un marco adicional para comprender la segunda venida de Jesús y el juicio final. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un campo de trigo donde se siembra buena semilla, pero también se introduce la cizaña por un enemigo. Al final, los siervos son instruidos para permitir que tanto el trigo como la cizaña crezcan juntos hasta el momento de la cosecha, cuando serán separados y el trigo será recolectado mientras que la cizaña será quemada. Esta parábola enfatiza la idea de la coexistencia del bien y el mal en el mundo y la promesa de que, al final, habrá una separación definitiva entre los justos y los malvados. Las interpretaciones de estos eventos escatológicos pueden variar entre las diferentes sectas cristianas, desde interpretaciones más literales hasta enfoques más simbólicos o alegóricos. Algunos pueden ver la segunda venida de Jesús como un evento catastrófico y literal, mientras que otros pueden interpretarlo como una manifestación simbólica del juicio divino y la redención final. Estas diferencias pueden influir en la forma en que los creyentes entienden y se preparan para la segunda venida de Jesús, pero independientemente de las interpretaciones específicas, la promesa de su regreso sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes. La incertidumbre sobre el momento exacto de la segunda venida de Jesús enfatiza la importancia de la vigilancia y la preparación constante para los creyentes. Aunque no se puede predecir cuándo ocurrirá este evento, los creyentes son llamados a mantener una vida de fe, obediencia y servicio mientras esperan su venida. Jesús mismo instruyó a sus seguidores a estar siempre preparados, ya que su regreso podría ser repentino e inesperado. Esta exhortación a la vigilancia continua sirve como recordatorio de la importancia de vivir una vida centrada en Cristo y en la anticipación de su regreso glorioso. La preparación para el regreso de Jesús no solo implica una actitud de vigilancia y anticipación, sino también una vida de oración y fe activa. La oración, como se enseña en las Escrituras, es un medio fundamental de comunicación con Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús enseña a sus discípulos sobre la importancia de orar en secreto, en el lugar más íntimo del corazón, donde el Padre Celestial ve en secreto y recompensa abiertamente. Esta enseñanza subraya la necesidad de una conexión íntima y sincera con Dios a través de la oración, como parte integral de la preparación para su regreso. La fe también desempeña un papel crucial en la preparación para la segunda venida de Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 1 define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta confianza activa en las promesas de Dios fortalece a los creyentes y les permite perseverar en medio de las pruebas y tribulaciones, sabiendo que su esperanza se encuentra en el regreso glorioso de Jesús. La fe activa se manifiesta en una vida de obediencia y servicio a Dios y a los demás, en anticipación del día en que Cristo regrese para establecer su reino. La preparación para el regreso de Jesús también implica un llamado al arrepentimiento y al autoexamen. En Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesús declara: «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente».
El arrepentimiento es un paso vital en el camino de preparación espiritual para la venida del Señor. Requiere una honesta evaluación de nuestras vidas, reconociendo nuestras faltas y pecados y volviéndonos hacia Dios en busca de perdón y renovación. El autoexamen nos ayuda a identificar áreas en las que necesitamos crecer espiritualmente y nos impulsa a buscar una mayor santidad y conformidad con la voluntad de Dios. En el acto de orar, nos dirigimos a Jesucristo con humildad y reverencia, reconociendo su poder y misericordia sin igual. En Efesios capítulo 3 versículos 20, se nos recuerda que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Y en Juan capítulo 14 versículo 13 y 14, Jesús mismo nos asegura que cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él la hará. Estas promesas nos inspiran a acercarnos a Dios con confianza y expectativa, sabiendo que Él nos escucha y está dispuesto a responder nuestras oraciones según su perfecta voluntad. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video. Espero que haya sido inspirador y útil para ti. Si disfrutaste del contenido y deseas recibir más videos similares, te invito cordialmente a suscribirte al canal. Al suscribirte, te asegurarás de no perderte ninguna actualización ni contenido nuevo que pueda ser de tu interés. Además, al formar parte de nuestra comunidad, tendrás la oportunidad de participar en discusiones, recibir notificaciones de eventos especiales y conectarte con otros seguidores que comparten intereses similares. No dudes en suscribirte y ser parte de esta emocionante aventura juntos. Gracias de nuevo por tu apoyo y espero verte pronto en futuros videos.